entiendo sobre autonomía provincial es que maneja su propio presupuesto, o sea, son autárquicos, y también admite sus propias leyes, digamos, que no sea tan dependiente del Estado nacional, digamos, que más o menos pueda manejar lo que imputa a su presupuesto y a sus leyes, digamos, que pueda decidir lo que va a hacer sobre su jurisdicción territorial. Ok. Eso es lo que yo entiendo. Eso, evidentemente, está garantizado en la Constitución Nacional, la autonomía provincial, y en el artículo, al final, toda la parte de federalismo, del 121 al 126, ustedes van a ver que hay referencias constantes a la idea de que cada provincia tiene su propia autonomía política, propias leyes. También está en el artículo 5, que garantiza también la autonomía provincial, siempre y cuando se garanticen la forma republicana de gobierno, la educación primaria, la autonomía municipal. Entonces, la autonomía provincial lo que hace es justamente darle un marco, un escudo a las provincias para decir, acá me rijo por mis reglas. Yo escribo mi propia constitución, yo escribo mis propias leyes, yo escribo, tengo mi propio poder judicial, mi propia burocracia, mi propia legislatura, mi propio presupuesto, y yo, y nadie más que yo, soy, de alguna manera, entre comillas, soberano en este ámbito. Y vos, Estado Nacional, no te podés meter. Es la idea del ancho espada, ¿no? Y esto es muy discutido, no solamente por en qué medida o el alcance de esta autonomía. Piénselo como lo que vimos del principio de autonomía personal. Si quieren, una forma fácil de pensarlo es la idea de si nosotros y cada uno de nosotros, cada individuo, es autónomo, y eso implica que podemos elegir nuestro propio plan de vida y que nos autogobernamos, somos los mejores jueces de nuestras propias decisiones. El principio de autonomía provincial diría que cada provincia es el mejor juez de sus propias políticas, de sus propias leyes, de sus propias regulaciones, y que ellos, y que nadie más que ellos, es el que está autorizado a autogobernarse. Entonces, ningún cheto de Palermo puede venir a decirme a mí cómo yo me autogobierno en Salta. Eso, o en Jujuy, o en Chubut, o en la provincia de Buenos Aires. La idea es, nosotros acá nos gobernamos nosotros. En este territorio mandamos nosotros. Mandamos de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra identidad. Y justamente, esto también podría ser justificado, como dijimos antes, por una justificación democrática. Como nosotros queremos democracia deliberativa, diría un federal deliberativo, y como la localidad es donde mejor nos podemos expresar y debatir y exponer nuestros puntos de vista, las provincias y la autonomía provincial lo que garantiza es que las decisiones reflejen eh, los sentimientos comunitarios, reflejen lo que decidimos nosotros de manera entre iguales, sin interferencia de lo que dicen los progres de Villa Crespo. Acá nosotros llegamos a esta decisión. Y acá la ley que rige es la nuestra. ¿Se entiende esto? ¿Qué problemas podrían llegar a haber con esto? Hasta ahora vimos las cosas buenas de la autonomía provincial. ¿Ven El algún problema tipo de problema? Y para bueno, mí por ejemplo, aló. Sí, hablar Verónica. no, que no sea compatible, o sea, entre sus propias leyes, sus propias reglamentaciones, que no sea compatible con la nación, con la Constitución Nacional.
en sus Claro. propias En constituciones no principio, están de acuerdo. lo que te diría un federal es, bueno, nuestras competencias, nosotros somos soberanos acá. Pero Siempre también, y cuando regulemos sobre nuestras competencias, somos soberanos. Pero también puede haber un conflicto. Ignacio, ¿vos claro, qué querías decir? No, yo quería decir eso, que lo que decía Verónica, que por ejemplo, si el Estado Nacional quiere legalizar el aborto, por ejemplo, que Salta no queda bajo ningún punto de vista legalizarlo por temas religiosos, tradicionales, lo que sea. ¿Y cuál También por el sería el tema de la problema de eso? educación. ¿Cómo? ¿Y cuál sería el problema de eso? Nada, que una provincia no quiere implementar una decisión del Estado Nacional bajo ningún punto de vista, digamos, que no, que haya una incompetencia total, digamos. Particularmente, el problema que veo o sea, está ahí implícito en lo que vos decís, es el problema de la desigualdad en el goce de los derechos. ¿Y qué significa esto? Básicamente, nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos en la clase de igualdad esta idea que estaba corrigiendo el otro día el parcial y alguien vi que puso algo de la lotería natural? Esta idea de Rawls de eh, nuestros derechos, nuestras oportunidades, no pueden depender de algo arbitrario, de algo azaroso, como es de qué color nacemos, de qué sexo, género tenemos, qué nacionalidad. ¿Por qué? Porque la premisa del liberalismo igualitario es que nosotros deberíamos tener derechos iguales y que nuestras oportunidades deberían basarse en nuestras propias acciones. El sentido de agencia es, nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones, pero no podemos ser responsables de algo que no decidimos, de algo que nos tocó. Y parecería que lo que dice Ignacio y Verónica tiene implícito esto. A la hora de decir que Salta no implemente la ley de aborto, parecería decir que, en principio, hay un derecho al aborto, imaginemos que hay un derecho al aborto, o que la legislación establece un derecho al aborto a través de la legalización, pero una provincia argumentando autonomía, sus propias tradiciones, dice, no, en tu territorio no. Por lo tanto, los derechos de las mujeres, a sus derechos reproductivos, se verían justamente afectados por un hecho moralmente arbitrario, como es la provincia de nacimiento. Mientras ciertas mujeres tienen acceso al aborto, las mujeres de Salta no. Y eso se ve ahí patente, el problema de la desigualdad. ¿Cómo puede ser que en un Estado nacional, en un país que garantiza ciertos derechos, esos derechos después se vean desigualmente distribuidos por algo arbitrario como es la provincia de nacimiento? Sí, Candela. No entendí la parte de por algo arbitrario que no decidieron. O sea, me había quedado como en la parte de que Candela, justamente los vos representantes provinciales, dónde eh, naciste? no, nací acá en Capital. ¿Vos elegiste nacer en Capital? No, pero los representantes, uno cuando vota sí los elige. Y son los que justamente toman la decisión de eh, aplicar o no eso que decide el gobierno nacional. En este caso hipotético que estamos Mm. planteando, ¿no? Y pero si no estás de acuerdo con lo que deciden esas dos personas. Y pues podemos no estar de acuerdo con un montón de cosas que deciden los gobiernos provinciales y o nacionales. Volvamos al quizás algo muy básico. En principio, desde la primera clase vimos que creamos una constitución y bajo la idea contractualista, digamos, tenemos un gobierno justamente para proteger los derechos. La idea es que tenemos derechos y tenemos un gobierno que lo creamos para justamente que nos lo garanticen, ¿no? Entonces, parecería que
no sería admisible que si el gobierno y nosotros, a final de cuentas, a través de nuestros representantes, creamos un derecho, por ejemplo, el derecho al aborto, no parecería admisible que después, por nuestro lugar de nacimiento, a nivel nacional digo, ¿no? Después por haber nacido en tal o cual provincia, algo que no elegimos, eso niegue o obstaculice el acceso al derecho que tenemos. Esto pasó, por ejemplo, con FAL. Ahí lo mencionaba en el chat. La Corte Suprema reconoció un derecho de las mujeres que son víctimas de violación a acceder a un aborto. Dijo, esto está protegido por el Código Penal y y también por la Constitución, ¿no? Y dijo, bueno, ustedes provincias tienen que administrar los protocolos para que las mujeres puedan acceder a ese tratamiento. ¿Y qué pasó? Rosario, por ejemplo, o Santa Fe, tiene un protocolo increíblemente amplio. Básicamente, cualquier mujer, casi sin mucha sin autorización, puede acceder a un aborto no punible, digamos, al aborto legal. En cambio, otras provincias, unas 8 provincias, si no me equivoco, establecieron o negaron o no regularon el protocolo o establecieron regulaciones muy prohibitivas al aborto legal. Otras 8 jurisdicciones establecieron regulaciones adicionales o que no estaban previstas por la Corte Suprema. Y solamente 8 provincias cumplieron a rajatabla lo que estableció la Corte. Por lo tanto, ahí se puede ver cómo las mujeres de una jurisdicción, por un hecho arbitrario, solamente de haber nacido ahí o de vivir ahí, se ven severamente restringidas o obstaculizadas de acceder al aborto. Entonces, la de Rosario, ¡pum!, se lo hace. No tiene obstáculos legales. No tiene obstáculos administrativos. Lo mismo. La de Salta, va a ver si lo quiere hacer, la mete en presa. O la hacen con lo que pasó en Jujuy o también en Corrientes, que los obligaron a parir con 4, 5, 6 meses y después las personas que nacieron de eso terminaron muriéndose. Entonces, se ve como esto de la desigualdad es algo, parecería como bastante natural del federalismo. ¿Por qué? Porque las provincias, en la práctica, establecen los alcances de los derechos. Hay un texto muy bueno de una autora que se llama Katarina Smulovitz, una politóloga, muy muy buena, y lo que ella hace es comparar las 24 leyes de violencia de género. La nacional y cada una de las provinciales. Y ve cómo cada provincia protege de manera muy diferente el derecho a la integridad física de las mujeres. Por ejemplo, algunas leyes van a tener más presupuesto y por tanto más recursos humanos más entrenados en, por ejemplo, perspectiva de género, y por lo tanto van a proteger mejor a las mujeres víctimas. Hay provincias que le van a dedicar menos recursos y menos recursos humanos, y esos recursos humanos van a estar menos entrenados, menos capacitados, y por tanto van a proteger de manera peor ese derecho. Lo mismo va a pasar con el Poder Judicial. Va a haber poderes judiciales con más perspectiva de género y más abiertos a los reclamos de las mujeres, y va a haber poderes judiciales típicamente patriarcales, que van a desoír los pedidos judiciales de protección de esas mujeres. Lo mismo va a pasar con la definición de violencia de género. Algunas leyes provinciales van a ser más amplias en qué es violencia de género, y ahí va a haber leyes que van a ser mucho más restrictivas
y que por tanto solamente se va a poder argumentar que hay violencia de género cuando hay, no sé, una violencia física muy fuerte. Por lo tanto, lo que demuestra la autora es que, si bien muchas veces se dice que el federalismo argentino es muy unitario, en la realidad, el goce de nuestros derechos depende muchísimo de la provincia donde nacemos, o depende muchísimo de las provincias, de los gobiernos provinciales. Entonces, el acceso al aborto no punible, o en qué medida estamos protegidos o no de la violencia de género, depende, a fin de cuentas, no tanto del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales. Y si tenemos un compromiso fuerte con la idea de derechos, un compromiso igualitario, como lo tiene la cátedra, de decir, los derechos deberían ser iguales para todos, deberían ser igualitarios, la idea justamente es que esto parecería ser injusto, o que un alto grado de autonomía provincial entra en tensión con la idea de igualdad. ¿Se entiende esta idea? Después uno podría decir, creo que tal vez Candela iba por ese lado, bueno, la desigualdad es un costo que estoy dispuesto a pagar por el autogobierno local. O sea, no sé si estoy malversando o desdibujando tu idea. ¿Querés decir lo que...? No sé si tanto la desigualdad, sino más bien el no estar de acuerdo con decisiones por justamente el autogobierno. Es algo con lo cual hay consenso y estamos de acuerdo de decir, bueno, nos representamos y bueno, si nuestra provincia eligió esto a través de nuestros representantes, es algo en lo cual o tengo que ayornarme o de última me voy a tener que ir a otra provincia. Como de última también, si no me gustan los gobernantes de mi país, me voy a tener que ir a otro país. Es como algo muy extremo, No suena, parecería ser tan pero fácil, ¿no? no parecería ser tan fácil, pero por eso digo que suena algo muy extremo, pero también es como los pros y los contras de la democracia y el autogobierno. El debate que estamos teniendo acá con Candela se ve muy bien en el fallo Castillo. El fallo Castillo, sí, Nico. No, ¿cómo están? Para que vean, bueno, este es un tema en donde no hay acuerdo, ¿está bien? Es un tema polémico, yo tiendo a compartir la posición de Candela, es la eterna discusión con Patricio, esto de la lotería natural aplicado al federalismo también lo tenemos con las naciones, no es lo mismo, tampoco elegimos nacer en la Argentina, y eso no implica que tengamos un derecho a imponer los mismos derechos y los mismos estatutos jurídicos en distintos países. ¿Está bien? Con lo cual, hay situaciones en donde esa igualdad es más compleja en cuanto a la atención con derechos constitucionales, y otras donde es menor. Hay competencias que efectivamente son propias de cada provincia, en donde la atención con el principio de igualdad es sistémica. O sea, no es un error del sistema, sino que el sistema se basa en esa situación, y de hecho el sistema federal, o sea, la existencia de los derechos en sí, en la Constitución, son decisión de las provincias en los propios términos que las provincias los aceptaron, ¿está bien? Con lo cual, pretender romper esa diferenciación y esas desigualdades respecto de los ámbitos provinciales parece también afectar las reglas de juego básicas, ¿está bien? Porque esos derechos justamente en esas condiciones existen porque las provincias así lo decidieron y así lo negociaron al sancionar la Constitución, con lo cual es un tema delicado. Patricio tiene un punto en cuanto a que muchas veces el sistema federal implica un distinto nivel de goce de derechos fundamentales, ¿está bien? Que es un tema que tienen todos los sistemas federales,
el señor Patricio tiene una visión muy crítica de esto, y es un tema de maestría. Es un tema hiperdiscutible. Sepan que no estamos de acuerdo ni siquiera entre nosotros. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Patricio. Con lo cual, son esos temas que hay buenos argumentos de ambos lados. ¿Está bien? Por eso decía que también es un argumento muy atendido lo que decía Candelade, son los costos del autogobierno colectivo y si elegimos representarnos, como decía ella, o autogobernarnos, quizás es algo, la igualdad es algo de lo que estamos dispuestos a ceder un poco. Pero decía que esto se ve muy bien. Una cosa, Pato, antes de que te metas con Castillo, a su vez el tema de la igualdad también se da al revés. ¿Está bien? Hay territorios provinciales que regulan de manera mucho más robusta derechos que el sistema federal. ¿Está bien? Con lo cual, también hay razones de aprendizaje colectivo en permitir que haya distintas regulaciones y distintas experiencias a nivel federal, ¿está bien? Que no solo están fundadas en un criterio de desigualdad desde un punto de vista negativo. ¿Está bien? Dale, No necesariamente yo lo mencionaba en un sistema negativo o peyorativo, sino decía, en general, como diferencias en el acceso a ciertos derechos, mayores o menores, por provincia. Pero bueno, yendo al fallo, ustedes lo leyeron ya, supuestamente para igualdad, para autonomía. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los hechos del fallo? Castillo, el de la educación religiosa en Salta. ¿Se acuerdan? Agustina, ¿querés comentar? ¿Nadie se acuerda de qué pasaba en Castillo? Ahí está, Agustina, dale. Más o menos, no lo recuerdo tan bien. Era este fallo que era, vos decías en torno a la educación religiosa, no sé si era la educación sexual integral, o lo estoy metiendo por la ventana, pero... ¿Educación? ¿Qué dijiste? Sexual integral. No. No era ese, nada que ver. No. Creo que estoy mezclando conceptos. ¿Alguien más se acuerda? Sí. Verónica. Castillo era la familia que tenía el hijo que iba a la escuela y le daban clases religiosas. Exactamente. Claro, le daban clases religiosas, pero sin o sea, como era el tema de ese lugar solamente, o sea, es muy conservador en el tema de dictaban las clases, no, sin, digamos, el consentimiento, ¿no? Porque hay personas que también no, o niños o familias que no querían, no estaban de acuerdo, pero... ¿Por qué no estaban de acuerdo? Claro, porque eran de otro tipo de religión. Ah, ok. ¿Qué pasaba en Salta? ¿Cómo es Salta? ¿Qué religión hay en Salta? Es conservador, católico, No apostólico. importa que sea conservadora o progresista. ¿Qué religión hay? Católica. Católica, ok. Y parece haber que, aunque sea una minoría muy pequeña, había familias o que no eran creyentes, o que podían ser judíos, evangelistas, que tienen diferencias con los católicos. ¿Y qué pasaba en Salta? En Salta hay en la Constitución provincial, hay un derecho de los padres a que sus hijos reciban educación de acuerdo a sus creencias. Y la ley de educación establece no solamente ese derecho, sino que establece que en la currícula, durante el horario de clase, iba a haber clases de educación religiosa. Y que los contenidos no iban a ser determinados por el Ministerio de Educación provincial, sino que iban a ser determinados por los altos mandos de esas religiones provinciales. Lo que básicamente hace esa ley es que
hace que solamente había educación, no de judaísmo, no de protestantismo, no de la religión musulmana, sino clases de educación religiosa católica. ¿Por qué? Porque el 90%, 92% de Salta es católica. Entonces sucedía esto. Y un grupo de madres justamente dice, no, acá se están violando derechos constitucionales. Derechos constitucionales que, como bien dijo Nicolás, la provincia se obligó a cumplir en la Constitución. ¿No? Y las provincias se comprometieron a cumplir con ciertos derechos constitucionales. Entonces, decían, acá hay violación, como vimos, de la igualdad, de la privacidad, de la intimidad, de la neutralidad estatal, y por lo tanto, Salta no debería tener el derecho o la prerrogativa de poner educación religiosa obligatoria, católica, en el horario de clase. Salta, si ustedes van a las audiencias públicas, muy interesantes, las audiencias públicas suelen ser espacios como donde uno ve los argumentos que acá vemos, pero en la práctica, gente argumentando contra la Corte, diciendo por qué algo debería ser constitucional o no. Muy interesante. Si uno va a las audiencias, uno ve que dice que los de Salta era mismo. No. Esto es una típica ley provincial. Nosotros tenemos el derecho, tenemos la prerrogativa de decidir sobre esto. Nosotros tenemos derecho a defender nuestras costumbres. Nuestra costumbre y nuestra identidad es la católica. Nosotros elegimos esto. Y tenemos una constitución federal, y esto está protegido constitucionalmente. Y puede ser que el laicismo sea un valor porteño, pero nosotros tenemos otra visión de los derechos. Y por el autogobierno colectivo tenemos derecho de aplicarlos en nuestra provincia. Ese es el argumento era federal. Si nosotros, acá nos gobernamos nosotros. Y el sentimiento popular es el católico. Y tenemos derecho a educarnos en nuestros valores. Y Corte para mí es uno de los mejores fallos de la Corte, no solamente porque tiene una visión muy interesante de la igualdad, por eso lo dimos en igualdad, es la idea del impacto desproporcional. Tiene una visión muy fuerte y de la neutralidad religiosa, pero que dice el voto mayoritario de la Corte es, sí, todo bien con el federalismo, pero el federalismo, justamente como dice Nicolás, no te permite violar la Constitución Nacional. Entonces los derechos, de alguna manera, son algo que vos tenés que cumplir más allá de tu autonomía provincial. O sea, está todo bien con tu autonomía provincial, pero siempre que no avasalles los contenidos de la Constitución Nacional y el alcance que fue fijado por las autoridades, tanto por la Corte Suprema en su jurisprudencia, como por las leyes nacionales. Sin embargo, hay otra visión, también muy interesante, que es la que presenta Rosati. Rosati, en el voto de minoría, también lo tienen para leer, él hace un argumento basado en la idea del margen de apreciación. ¿Qué es lo que dice él? ¿Cuál es la filosofía de lo que está diciendo? Sí, está todo muy bien con la Constitución Nacional y los derechos, es algo que tenemos que proteger, pero las provincias tienen un margen para determinar cuál es el alcance de esos derechos. Entonces, el alcance de esos derechos es determinado por las provincias. Algunos lo van a proteger de una manera, otros lo van a proteger de otra manera, y es muy bueno esa diversidad, no solamente porque refleja
el espíritu comunitario, la identidad, pero también podría ser, como dice Nicolás, que es una forma de aprender. Entonces, unos regulan de una manera, otros regulan de otra manera, y vamos aprendiendo de los fracasos o éxitos de cada uno, cómo mejor proteger esos derechos. Entonces, la idea es que siempre que no se viole el piso mínimo, es decir, el texto de la Constitución, el piso mínimo podría ser, no sé, la igualdad ante la ley. Pero siempre que no se viole la igualdad ante la ley, las provincias tienen la posibilidad de entender de forma disímil el alcance de la igualdad. Entonces, lo que él hace es decir, las provincias tienen la atribución de interpretar qué es la igualdad, qué es la autonomía, qué es la neutralidad religiosa. Y lo que justamente tiene que hacer la provincia es trazar sus propios equilibrios. Ellos tienen que ponderar cómo se conjugan todos estos derechos, y siempre que no avasallen el texto de la Constitución, va a ser algo permitido. Por lo tanto, la ley de Salta era válida, lo que era inválido era tal vez la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica era desastrosa, eso lo tienen que ver. Pero en principio se da esta distinción. Parecería que para el voto mayoritario de la Corte, el alcance de los derechos es fijado por los órganos nacionales, por la Corte y por el Congreso. En cambio, para Rosati, el alcance de los derechos es definido, bajo la idea del margen de apreciación provincial, por las provincias. Entonces, acá está muy presente la idea del autogobierno. La idea de nosotros entendemos de esta manera el alcance de la igualdad, la autonomía, la intimidad, etc. ¿Se entendió esto? Más o menos. Vuelvan al fallo y vean esta diferencia. Otro tema muy importante para la cátedra, y ya vamos terminando, es el último punto, va a quedar creo que afuera intervención